Me gustaría preguntarte, Daniel, para empezar, ¿cuándo te parece a vos que empieza a editarse, que empiezan a publicarse libros sobre tango en Alemania? Para empezar, Ahora sí. Bueno, yo llego en el año 98 por primera vez a Alemania y por aquella época solo conocí un libro editado por una famosa editorial que en este momento no recuerdo el nombre, que se dedicaba específicamente a las letras de tango. Un libro tapa anaranjada, es un ensayista muy famoso que Richard Fau creo que lo publicó el libro, y era lo único que yo conocí en idioma alemán sobre el tango, amén de los libros puramente fotográficos, ¿no? De tapa dura, que representaban las parejas en distintas posiciones de baile, fascinantes, pero como literatura de tango se conocía solamente aquel. Así diría, bueno, data de finales de los años 80 ese libro, o mediados de los años 80. En alemán, por supuesto, la parte de ensayo, y bilingüe la parte de los textos de los tangos. De allí en más, me veo forzado a contar la experiencia mía, que fue de publicar cuando yo llego a Alemania y me inmiscuyo un poco en la escena del baile de tango. Me sorprendió la cantidad de gente y el tamaño de la escena de tango aquí en Alemania. Vine por amistades, estas amistades me llevaron a conocer Alemania. En cada ciudad a donde iba a bailar, y evidentemente era una gran masa de gente que en las grandes ciudades alemanas lo bailaban. Así fue que a mi regreso, y ya con la idea de dejar mi profesión original, yo ya había cambiado a ser bailarín de tango. A mi regreso fui a ver a un profesor, Gloria y Rodolfo Dinzel, una pareja de baile muy famosa por aquellos tiempos. Lamentablemente falleció a comienzos de este año, porque ellos eran los únicos que tenían un libro contemporáneo sobre la danza del tango en Argentina. En Argentina quiero aclarar que hay muchísimo editado sobre tango. Bueno, nobleza obliga de mencionar a la editorial Corregidor, que tiene más de 500 títulos sobre el tango, y todas las editoriales algún libro de tango tienen. Pero sobre la danza del tango, luego de un par de manuales de tango de los años 30, que son muy, muy simpáticos de ver, y luego de uno de los años 50, no se editó nada más. El baile evolucionó muchísimo, esos manuales hoy son totalmente obsoletos, y el que estaba vigente y sigue vigente todavía era el libro de los Dinzel, El tango, una ansiosa búsqueda de la libertad. Lo fui a ver, le expliqué que a mí me interesaría que él me diera la autorización para publicar su libro en alemán. Era el único libro que había en Argentina, y además yo lo conocía. Llegamos a un acuerdo informal, por decirlo de alguna manera. Él era muy simpático, no se oponía a nada, y yo ni por las tapas todavía había imaginado llegar a conformar realmente una editorial. Así fue que empezó el proceso de traducción y de la tramitación de un ISBN para un solo libro, el libro de él, en alemán. Pero sucedió que en el interín, y esto es lo llamativo respecto a lo que decía Karen respecto al boom del tango, en el interín, en estos 2 años que llevó corregir el libro en español, que estaba muy mal redactado, porque era un libro bajado de cintas de sus charlas, corregieron en español para luego dárselo a la traductora. En el interín aparecieron nuevos libros sobre el baile que a su vez le imprimían una nueva vuelta en la evolución del baile, al punto de que posiblemente eran ya de escuelas casi opuestas a la escuela o a la concepción que postulaba Rodolfo Dinzel y su esposa. Argentina, editados por otras editoriales, y paralelamente la idea de por qué no los mismos títulos en los otros países centrales europeos, porque este fenómeno se está dando de tango en Alemania, se daba quizás levemente más chico, pero igual con magnitud, en Italia, en Francia, todavía
cada lengua iba a tener su volumen en su idioma. ¿Qué año fue esto entonces? ¿El de Lindsay? ¿En qué año El de Lindsay, el primer libro? el de Lindsay aparece impreso en el año 99 la primera edición. Hubo una segunda edición en el 2006 aproximadamente, y aparece pocos años después en inglés y en italiano. El año pasado apareció en francés, una aparición tardía, digamos. En el lenguaje del tango bailado son 2 volúmenes más un tercer volumen separado que tiene que ver con aspectos un poco más psicológicos de qué nos sucede cuando bailamos y todo este fenómeno, todo este desafío que se nos presenta a los bailarines varones al tener que guiar a una mujer y pedirle a ella que haga tal o cual movimiento en real time, en tiempo real, y no en un movimiento basado en una coreografía que hemos aprendido ayer en la clase del profe Talón. De manera social es algo que sucede en tiempo real, no está ningún paso es el botón que activa una figura de 8, de 16 o de 12 pasos o de 4 pasos, sino que cada movimiento se va dando como respuesta de la mujer a lo que va pidiendo, porque en realidad se termina pidiendo gentilmente que ella otorgue ese movimiento. Por supuesto, él a su vez baila su movimiento, pero se va dando en tiempo real. Bueno, hasta aquí ya eran 4 libros que tenían que ver con la danza. Allí llegó un momento de amesetamiento de la evolución de la danza, pero yo ya no quería dejar de publicar, y acá vienen las partes en donde necesito bibliografía, pero ya no era referida a la danza, sino que era Lo interesante de esto es que luego del primer espaldarazo que me dieron los libros de danza para seguir publicando, vinieron algunos traspiés porque el interés por el tango, sí, Italia, Francia y bueno, algo de inglés, pero ni siquiera en inglés se han vendido tanto como se vendían en Alemania, siendo que el sitio permite que el libro sea pedido de cualquier idioma, de cualquier parte del mundo. Yo quiero aclarar que como los volúmenes son chicos, yo no llego a las librerías a priori. Las librerías me lo piden cuando un cliente se acerca a la librería con el ISBN o con el título, o simplemente dice: ¿tiene algún libro de tango, por favor? El librero me encuentra por la red, pero la producción no tiene tanto volumen como para que esté en las repisas de cada librería de Alemania. Así que sí, tengo que decir, no es una novedad, ¿no?, que el alemán lee. El alemán lee más, sí. Y baila tango y lee tango. Sí, la escena de tango sí no tiene... que Alemania abrazó el tango y que el tango se radicó definitivamente en Alemania. ¿Qué podés decir acerca de los orígenes o del gentilicio del tango? ¿El tango es argentino? ¿Es uruguayo o es internacional? ¿Es incluso por ahí alemán? ¿Qué podrías decir al respecto? ¿Cuál es tu opinión? No, bueno, yo me quedo con el criterio de que el tango es una creación rioplatense, ¿no? Es una creación netamente de aquellas zonas, precisamente con la sabiduría de haber usado un montón de elementos de la civilización occidental y africana, que no debemos olvidarnos que no es, en términos escolásticos, África no es Occidente, pero que sin lugar a dudas se dio allí con la gente que estaba allí en ese momento de la historia de la humanidad. Cuyo en todos los estratos culturales de los países centrales, al punto que estos países centrales, o las clases intelectuales de estos países centrales, le buscan la forma de poder abrazar este producto como propio, o como al menos en parte propio. Yo no adhiero a esta hipótesis o a esta
o a este afán de reconocerlo así. Tango quizás, y hoy día es real también que el tango es menos una cosa en sí que una serie de discursos que se han posado y que se han acumulado sobre la cosa, y que el tango ha sido sometido a transposiciones, traslaciones, traducciones, y que evidentemente hoy día también el tango es del mundo. Y pero posiblemente yo te entendí la pregunta un poco más referida a los orígenes, porque esto de que, bueno, Alemania interviene con el bandoneón, los italianos intervienen con sus músicos y los inmigrantes, los españoles intervienen con la lengua. Mi respuesta fue, me citó en 100 años, 120 años atrás. Sin duda, hoy, con mucho respeto, académicos de todo el mundo lo abordan, como vos has dicho, bailarines de todo el mundo. Hoy, campeón del mundo puede ser una pareja de cualquier país del mundo, lo vemos anualmente en los 2 campeonatos de tango que se hacen en Argentina. La mejor discografía está en Japón y no en Argentina, la discografía más cuidada. La discografía más cuidada, sí. Y bueno, una prueba de eso también es el libro en donde intervienen académicos europeos y académicos latinoamericanos, ¿no? Respecto a esto del tango, yo quisiera leer una frase muy corta para cerrar y interesarnos un poco en el libro, de Hermann Hesse. ¿Saben? Hermann Hesse, el premio Nobel 1946, alemán. Bueno, de joven, mi autor de cabecera era Hermann Hesse, por sus cosas, y en sus 3... ¿Cómo? Es generacional. Es generacional. Y así somos los jóvenes, Magali. En su obra, que es vasta, aparece 3 veces una mención al tango. Y lo interesante de esto es que cronológicamente Hesse aborda, en el 1919 emite una opinión sobre el tango, no tengo la fuente. Entonces hizo una opinión como espectador. Dice: el tango expresa felicidad y alegría, belleza y lujo, un buen estilo de vivir y arte de vivir. Expresa amor y sexualidad, no salvaje o ardiente, pero sí lleno de naturalidad, ingenuidad y gracia. Bueno, hasta ahí puede ser un cliché esa frase, no abundan esas frases. Pero ya en el 1927, Hermann Hesse, que en su vida salió de Alemania, Suiza y algo de Italia, en un diálogo en su Lobo Estepario de 1927, el protagonista, que es él, el libro profesionalmente, y yo quisiera saber, o mejor dicho, preguntar para que la respuesta se entienda a todos ustedes, cómo surge la idea de hacer un libro en donde intervengan distintos estudios académicos, ¿no? Ustedes saben, el libro está compuesto por distintos capítulos, pero cada capítulo está abordado por un académico diferente. Bueno, el libro surge como culminación de un seminario que yo dicto en el año 2012 sobre historia y poética del tango, de poesía del tango, en la Universidad de Heidelberg, donde yo soy profesora de lengua y literatura. Y surge como, en realidad, lo que estaba al principio era la idea de hacer un coloquio internacional para el cual los estudiantes, mis estudiantes, se ejercitaran también en la administración, digamos, en la gestión cultural, ¿no? Entonces, como cierre de este seminario que yo dicto en la universidad, los estudiantes, junto conmigo, organizamos un coloquio internacional, unas jornadas, e invitamos a una serie de estudiosos del tango de diferentes partes, pero en su mayoría Argentina y Alemania, y un español entre ellos. Y resultó tan bien, el evento salió tan bien y las contribuciones fueron tan buenas, me parecieron tan sabrosas, que se me ocurrió publicarlas. Así que así surge la idea del libro. El consulado de Argentina en Alemania me facilita los medios para hacerlo. Daniel acepta el manuscrito, le parece interesante y dice que sí, que lo quiere publicar.
Mi padre muy generosamente me permite reproducir en la tapa uno de sus óleos. Mi padre es artista plástico y también están viendo un video que hizo él. Así que bueno, así surge la idea del libro y se hace realidad en el 2014. Llevó mucho tiempo traducir y corregir los capítulos, los trabajos de los diferentes estudiosos, de los diferentes académicos, pero así fue como surge este libro. En realidad su cuna, su origen es un proyecto académico. Claro, porque hay que aclarar que Karen además interviene, es autora de un capítulo, pero es la compiladora de todos los demás trabajos, así que esto fue lo más arduo, supongo, ¿no? Que cada uno cumpliera en tiempo y forma, en forma, en extensión, la entrega de su parte. Sí, sobre todo fue trabajoso porque muchos de los autores eran alemanes y si bien escribían en español, escribían en un español un poco extraño, ¿no? Había que pulir mucho a nivel idiomático, así que eso fue lo que consumió la mayor parte del trabajo, pero realmente el contenido y las ideas, las hipótesis eran tan interesantes que fue un gusto también hacer el trabajo. Vos recién, ella recién comentaba el conflicto que suele darse cuando trabajamos con traducciones, con traductores que tienen que traducir español del Río de la Plata y no un español castizo o incluso directamente el lunfardo. Y en este caso, bueno, el libro es en español y en este caso, ¿cómo fue trabajar o mejor dicho, si hubo una diferencia en cuanto a cómo se acercaron los académicos europeos a su tema en comparación con los académicos argentinos a su tema? Bueno, Oscar Conde es autor de un capítulo, es un argentino, pero también hay otros europeos y otros latinoamericanos. ¿Cómo notaste alguna diferencia o algún...? Bueno, claramente los artículos de los autores argentinos fueron los que no implicaron prácticamente ningún trabajo más que la corrección formal, ¿no? Y el traspaso del artículo a la hoja de estilo que nosotros teníamos, ¿no? como editores, compiladores, editores. Pero claro, evidentemente, y esto tiene relación con la pregunta que yo te había hecho al comienzo, el mundo del tango requiere una cierta dotación, una cierta cantidad de habilidad en el manejo de la lengua castellana, en muchos sentidos, sobre todo cuando hablamos de la literatura, ¿no? de la poesía del tango. Y es claro que los autores argentinos, como Oscar Conde, o españoles como Javier Barreiro, eran expertos en la lengua y por eso tenían también un acceso más, yo diría, más preciso al universo del tango, ¿no? Y a la sensibilidad y a este universo que nos presenta el tango. Mencionamos a Oscar Conde, que desde hace relativamente poco es miembro de la Academia Argentina del Lunfardo, un académico, estudioso, profesor de las universidades de Buenos Aires y de Lanús, editor también de un estudio bastante copioso sobre el lunfardo. Así que tenemos algunos autores muy célebres en esta compilación, o Javier Barreiro, profesor y conferencista español de Zaragoza, un documentalista y un historiador, una persona muy, muy sabia y muy leída, que nos permitió también reproducir su contribución sobre las partituras primitivas del tango, un artículo muy lindo en el cual él analiza las imágenes de las primeras partituras entre 1900 y 1920 y analiza cómo estas imágenes que decoran las partituras nos permiten un trabajo arqueológico, nos permiten reproducir un poco el mundo del tango en sus comienzos, ¿no? Los espacios urbanos, suburbanos, los protagonistas, los cantantes, las leyendas. Pero tenemos una cantidad de autores alemanes que lo que me parece bastante curioso o interesante es que los autores alemanes, bueno, yo hubo una selección, ¿no? Yo recibí muchísimas contribuciones porque presenté un call for papers, no eran suficientes las contribuciones del coloquio, así que hay algunos otros artículos que de autores invitados o de autores que yo seleccioné a posteriori para esta publicación, y finalmente me quedé con muchos artículos de
de personas muy jóvenes, muchos estudiantes de doctorado, de postdoctorado o académicos jóvenes en las universidades alemanas que están trabajando sobre tango desde diferentes puntos de vista. Así que lo curioso es que hay una diferencia generacional, yo diría también, ¿no? Los autores argentinos, en este caso españoles, hispanohablantes, podríamos decir, son de una generación posterior, y los autores alemanes que participaron en este libro son todos muy jóvenes, o la mayoría de ellos muy jóvenes. Eso también me parece un dato interesante, ¿no? Claro, y por eso yo también te hago la pregunta que me hiciste vos. Este conflicto entre si es rioplatense o si es mundial, global, o por lo menos de pertenencia occidental, ¿se daba entre de ellos o no interactuaron en la charla de café, por ejemplo? Porque tenés títulos, hay un capítulo que tiene que ver con el indigenismo, el tango y el indigenismo, y otro capítulo, perdón, que tiene que ver entre nacionalismo versus globalismo. Sí, definitivamente. Eso fue una de las grandes cuestiones en el coloquio, y sí, hubo momentos muy acalorados de discusión y de polémica muy interesantes. Bueno, por suerte hubo un final muy alegre, con una presentación de la orquesta tangoísta de Heidelberg, así que todas las tensiones se disolvieron hacia el final, pero sí hubo momentos bastante complejos. No, sí, lo que iba a decir es que sí, sin duda hay una diferencia. Yo identifico una diferencia entre los autores argentinos escriben sobre aspectos históricos del tango. En el caso de Conde, por ejemplo, en particular sobre los compositores Homero Manzi y Armando Discépolo, y sobre las renovaciones del tango y de la lengua y de la poesía que estos dos poetas traen al tango en un año específico, 1926. Para él es la cesura que marca el antes y el después. O el artículo, como decía Barreiro, sobre las partituras, etc. Eligen aspectos históricos que ligan claramente el tango a la identidad argentina, ¿no? A la historia y a la identidad argentina. Y los autores alemanes, o esta muchacha Gilda Hernández, que también mexicana, que habla de las diferencias entre el tango y el bolero, por ejemplo, ¿no? Porque el tango se transforma en símbolo nacional, termina cohesionando la identidad argentina, y el bolero, en cambio, no, en México, ¿no? Es un artículo también muy interesante donde compara estas dos canciones y músicas populares latinoamericanas. Y los autores alemanes eligen cuestionar eso, eligen exactamente cuestionar el tango como ligado a una geografía local o a un contexto histórico preciso, aun cuando, por ejemplo, se refieren a poetas argentinos, ¿no? El caso de Regina Sampson, que habla sobre la poética de Borges, sobre la primera poesía de Jorge Luis Borges, que se interesa especialmente en el tango y en los motivos literarios y las figuras literarias que le provee el tango, y que le permite conjugar su tradición vanguardista, practicada y cultivada en Europa, y inscribirse en la tradición literaria argentina con el criollismo, ¿no? Él fabula, él imagina, él ficcionaliza el tango, y entonces lo utiliza como una figura literaria, ¿no? O sea, aún en el caso de referencias muy claras a la literatura argentina, hay un cuestionamiento de que el tango sea el disparador de identidades locales. Sí, bueno, un poco lo que yo traté de decir antes, que hay como un fuerte deseo de que esta expresión es tan deseada, que a la vez el deseo de abrir la cancha para que cada uno pueda sentirse un poquito que algo tuvo que ver con algo que yo creo que marcó el siglo XX, ¿no? La historia occidental, este baile que luego de 2000 años más de civilización, nunca antes dos personas habían bailado abrazadas,
nunca antes una música clásica había sido al mismo tiempo de consumo popular, porque el boom musical del tango, bueno, Hermann Hesse ya está un poco enojado en 1928, es porque comienza el boom musical cuando el tango, escrito en 2x4, con un patrón rítmico fijo, incluye la forma académica del 4x4. Allí se da la gran evolución del tango, porque se puede comenzar a arreglar y a interpretar de manera clásica, no solo por los instrumentos, sino la riqueza que permitía una composición básica como una de Beethoven, que también, si la desnudamos de todo su contorno, es una composición básica, pero el 4x4 es lo que le permite que cada vez que se interprete no cada vez que se interprete, sino que la partitura puede ser arreglada de distintas maneras. Esto es lo que le da riqueza a la música. Recién hablamos también del baile, y acá viene riqueza en el baile. La riqueza en la parte literaria, bueno, ni hablar. Yo creo que no resiste mucha comparación con otra literatura popular. Y acá viene la pregunta que te quería hacer desde que partí de Stuttgart, es, bueno, ¿por qué el título tiene la palabra fenómeno, ¿no? Es una compilación, es una antología de papers universitarios, ¿y por qué tiene la palabra fenómeno el título, ¿no? Pensé en dos cuestiones. En primer lugar, fenómeno, la palabra fenómeno tiene también dos acepciones, ¿no? El fenómeno como un acontecimiento extraordinario, inaudito. Me parece que el tango es una manifestación que merece el adjetivo de fenomenal por el cruzamiento extraordinario que se produce entre canales de comunicación, soportes mediáticos, códigos, la juxtaposición de opuestos, ¿no? El canto y la letra y la música, la cultura propia y la ajena, la cultura alta y la popular, el abrazo entre los sexos, y por otro lado, fenómeno remite en el sentido de la fenomenología, ¿no? Fenómeno como una entidad que desafía la conciencia y la reflexión, se nos presenta como algo realmente complejo y que solamente puede ser estudiado en forma transversal, digamos, por la complejidad que ese objeto constituye. Requiere un análisis intermedial, interdisciplinario, intertextual. Por eso el libro está pensado como un estudio interdisciplinario. Se interpretó como fenómeno a comienzos del... Lo que decimos en definitiva es, se interpretó como fenómeno a comienzos del siglo, y 100 años después sigue sorprendiendo, ¿no? Eso también me enamora del tango, que no deja de su vigencia de sorprender. Muchas veces uno piensa, bueno, la sorpresa, el boom tiene una vida corta, pero no deja de ser un boom. Yo vendo los libros cuando me los compran por internet, así que no siempre conozco el perfil del cliente, quién me lo compra. Si lo estoy comprando por correo, vos, más allá de tu ámbito académico en Heidelberg, ¿pensaste en un público antes de editarlo, o ahora que ya está editado, cuando entregas algún ejemplar, tenés un perfil de público que puedas describir? Yo sostengo que los libros encuentran a sus lectores, ¿no? Que no hay que pensar en un público a comienzos, no es una publicidad, ¿no? Que hay que tener un target. Los libros tienen su recorrido y encuentran a sus lectores, pero claramente el público es un público académico, bailarín, sin duda interesado, más allá de la danza, en la historia y en la poesía y en diferentes aspectos relacionados con el tango. Pero es claro que hoy día en Alemania hay un gran interés en la academia, en la universidad, por el tango. Hay una cantidad de universidades alemanas que ofrecen seminarios sobre tango, no solamente los míos, hay muchas otras colegas y otros colegas que están trabajando sobre el tema. Cursos, seminarios, conferencias, talleres. Sin ir más lejos, ahora estuve en septiembre invitada a dar un seminario sobre tango en el sur de Francia, invitada por la Studienstiftung, que es una fundación muy importante que beca a estudiantes a la próxima élite estudiantil de Alemania,
para dar un seminario sobre tango, ¿no? Algo probablemente imprevisible de hace unos años, ¿no? Así que sí, claramente es un público académico universitario que quizás se acercó al tango por la danza como el origen de Abrazos y que luego fue desarrollándose y amplificándose y ramificándose. Si te parece, me gustaría escuchar al público. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, o si... Quería preguntarle a Daniel, experiencia editorial no tuviste al irte de Argentina, ¿no? No. Y que el tango fue el disparador de que empezaras a editar acá. ¿Cómo fue? Claro, cuando yo vi la cantidad de gente que aquí bailaba tango, dije, ¿cómo? Hay un libro de tango en Argentina que es Así y Asá, de Gloria Adolfo Dinzel, específicamente para bailarines, y toda esta gente lo debería conocer porque están haciendo sus primeras armas. No eran sus primeras armas, pero en el 99 no era la Alemania de hoy en cuanto al tango. Ya había profesores por todos lados, no tanto como hoy, y digo, este libro está llamado a estar en alemán. Y bueno, vuelvo a Argentina a los 6 meses y lo veo al profesor, al autor, y le digo, bueno, tuve que hablar con Corregidor porque Corregidor lo publicó en español. No, sí, pero lo tenía él, afortunadamente, lo tenía el autor, pero estaba publicado por Corregidor en español. Y bueno, por supuesto se entusiasmó, jamás se había pensado que ya un poco de vuelta en su vida, habiendo bailado en Broadway con tango argentino, habiendo bailado por todo el mundo con su pareja Gloria Dinzel, su libro, que hoy son 3 libros ya en español, su libro fuera traducido al alemán, así que empezó el proceso de corrección, de revisión. De paso yo aprendí muchísimo con él porque iba a Buenos Aires y mientras tanto tomaba sus clases, sus seminarios y nos sentíamos a corregir. Y bueno, para responder rápido, con la aparición de nuevos títulos en Argentina por otras editoriales, yo dije, hablando en argentino, papita pa'l loro, estos libros también los quiero hacer en alemán. Y ahí sí le tuve que dar un nombre a la editorial, sus ISBN catalogados, y así comenzó. Pero sigo bailando y sigue siendo mi actividad, digamos, materialmente es lo que propulsa todo esto, ¿no? Yo doy clases 4 veces por semana y bueno, shows cuando suceden. ¿Y te es rentable? ¿Es rentable en más? Digamos, algunos libros fueron rentables y otros no tanto, porque a veces no todas las elecciones de un título fueron un gol, ¿no? Entonces, a lo largo de los años queda un poco, digamos, sin dar pérdidas, es algo que evidentemente no hubiera podido subsistir sin mi actividad de bailarín, ¿no? Hubiera sido muy arduo, porque la traducción tiene un precio alto, independientemente de que uno imprima 500 ejemplares o 2000 ejemplares. Entonces, sí, es un poquito arduo, pero bueno, era el tema. Bueno, si no hay nada más, no sé. Yo quiero agradecer nada más que gracias me otra han vez. escuchado. Invitación. Muy bueno.